Hoy quiero hablarte de cómo puedes aprovechar al máximo este 2024 para que sea el mejor año, al menos hasta la fecha. Ya sabes que el objetivo siempre es mejorar. Así que hoy vamos a hacer una especie de mix entre cómo planificar, presupuestar, organizarte para que tengas, ahora que estamos empezando el año, las mejores opciones para sacarle el máximo partido a todo este año que tienes por delante. Así que si estás preparado, comenzamos con este episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, organización, finanzas y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Y como te comentaba en la introducción, una de las cosas que quiero que veamos hoy, una de las cosas que me gustaría que pudiésemos aprovechar al máximo todo este 2024 que tenemos por delante es ya no solo la parte del presupuesto, que está claro que también hay que tenerlo, y más en estas fechas en las que estamos como muy concienciados con lo que hay que hacer, sino toda esa parte de organización, de poner luz y claridad a lo que se quiere hacer. Ya sabes que hay una frase que me encanta, que es el dato mata al relato. Así que para empezar en este episodio, ya sabes que una de las cosas que vas a tener que hacer es, pues contarte verdad, decirte las cosas y hacer un análisis de lo que has hecho hasta la fecha. Verás, esto yo es algo que llevo haciendo siempre. Ya sabes que me encanta a final de año hacer un ejercicio de resumen de qué quería hacer versus a lo que he hecho, cómo me gustaría que fuera el siguiente, qué me llevo, qué cosas buenas, cosas malas. Eso desde el punto de vista personal. De hecho, tenéis un episodio en el que os contaba cómo hago yo ese ejercicio, la brújula One Year Compass. El año pasado fue 2022-2023. Dentro de poco, pues ya estamos con el 2023-2024. ¿Cómo pasa el tiempo, por otra parte? Bueno, pues como ya no solo me quiero centrar en esa parte, sino me quiero centrar en que al final te tienes que contar verdad. Parte de hacer el presupuesto y parte de ver qué quieres hacer y cómo te vas a organizar es de alguna manera ver cómo ha sido tu año anterior, analizar qué has hecho en el tiempo hacia atrás. Porque si no analizas lo que has hecho en el tiempo hacia atrás, va a ser muy difícil que detectes patrones incorrectos, patrones correctos, y que de alguna manera puedas sacar todo ese aprendizaje. Ya sabes que yo pienso que el pasado sirve para aprender y para no repetir cosas, y que para poco más que para aprender y para configurarte como la persona que eres, en el caso personal. Pero si estamos hablando de a nivel de ventas, a nivel de organización, de empresas, de emprendimiento, me da igual lo que sea, porque aunque trabajes para una empresa por cuenta ajena y seas un comercial, te recuerdo que como comercial, como persona, eres el director general de tu propia compañía. Incluso como comercial dentro de una empresa en la que ni siquiera eres el director comercial, tú tienes que ser como una especie de unidad organizativa completa. De manera que todo este ejercicio tienes que hacerlo con tus datos si no tienes acceso a otra información, pero te tienes que responsabilizar de todo lo que te pasa en la vida. Ya está bien de buscar excusas y buscar culpables, hay que responsabilizarse de lo que le pasa a uno y aprender, porque es la única manera de avanzar. Y al final, si no, se pierde mucho tiempo en buscar culpables cuando lo que hay que hacer es buscar soluciones y ponerse en acción. Y antes de meternos en la parte de ventas y organización más puramente, que es en lo que está enfocado este podcast, este vídeo de hoy, sí que lo que me gustaría es que hiciéramos una parte. Vamos a hacer muy resumidito, de qué tienes que hacer desde el punto de vista personal. Porque tú como persona, fuera de tu ámbito de trabajo, y si eres emprendedor, fuera de tu emprendimiento, y si eres empresario, fuera de tu empresa, tú tienes una vida, tienes unos gastos, tienes unos ingresos, y eso también tienes que ponerle control. Así que ya que estamos a enero del 2024, es un buen momento para que cojas ese... ¿Cómo lo diría? Vamos a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? Para que hagas un estudio si no lo has hecho. Ya sabes que quizás uno de los objetivos que tendrías que plantearte si no lo haces hasta la fecha es llevar un control de ingresos y gastos. Y fíjate que el orden de las palabras sí que implica mucho. Ingresos y gastos y no gastos e ingresos. ¿Por qué? Porque cuando pones el foco en control de ingresos y en gastos, ¿qué es lo que está primero? Los ingresos. ¿Qué es lo que tienes que intentar? Y sobre todo cuando te dedicas a vender, que crezcan por encima de todo. Los gastos llegan un momento en que puedas reducirlos, habrá cosas que puedas eliminar, cosas que puedas suavizar, pero va a llegar un momento en el que no se va a poder reducir más y sinceramente, aunque se puedan reducir, también esta vida es para vivirla y también para disfrutarla un poco. Entonces, no se trata solo de
vivir como Mr. Scrooge, a la que acabamos de terminar las Navidades, en un cuento de Navidad en el que, vamos, básicamente simplemente acumulaba monedas y monedas sin tener ningún sentido de vida ni nada por el estilo, ni se trata tampoco de que lo derroche, se trata de encontrar el punto medio entre divertirse y ahorrar e invertir. Entonces, te animo a que hagas un presupuesto de cuál va a ser tu año 2024 a nivel personal, que hagas las grandes partidas de ingresos, las grandes partidas de gastos. Ya sabes que los hay se supone que entre el 50 y el 60% de tus gastos deberían de ir dedicados a lo que son gastos corrientes, gastos que no puedes de alguna manera quitarte de medio, como hipoteca o alquiler, comida, suministros, teléfono, internet y demás. Y luego a partir de ahí te queda entre otro 50 o un 40% para otro tipo de gastos. Ya sabes que hay distintas teorías que tienes que llevar. Desde luego, sí o sí, tienes que llevar dinero, tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que formarte, tienes que divertirte, tienes que ayudar a los demás y tienes, bueno, pues que también de alguna manera formarte y avanzar, porque si no al final te quedas estancado. Esa parte, desde luego la del ahorro es mínimo, entre un 10, un 15, mínimo entre un 10 y un 20% cada mes deberías de llevarlo a ahorro, en especial si no tienes colchón de tranquilidad, que es esa cantidad de meses con las que puedes seguir manteniendo tu ritmo de vida sin tener ningún ingreso, que lo ideal en una persona es que tengas entre 12 meses y 24. Si no lo tienes, constrúyelo y empieza dándole candela ahí porque necesitas generarlo. Y si lo tienes, pues perfecto, pues sigue echando a la parte de ahorro, o si no, deriva menos cantidad de ahorro y empieza a pensar cómo puedes sacarle más rendimiento a ese ahorro, que el ahorro se lo come la inflación. Ya sabes que no es precisamente, no puedes estar sin ahorro, es una parte importante porque es el cash, la liquidez es importante de cara a poder gestionar cualquier pago que te venga en el corto plazo, pero si la inflación se lo va a comer, de alguna manera tienes que garantizar que tu dinero no pierde valor al cabo del tiempo. Por lo tanto, te animo a que, por favor, hagas tu presupuesto, esos grandes rasgos, esos grandes números. Ya verás como si lo haces, te vas a contar mucha verdad. Vuelvo otra vez a lo del dato, mata el relato, y vas a ver ahí, bueno, pues, cuántos ingresos tienes, por dónde se te va el dinero, porque en cuanto hagas 4 números grandes, te vas a dar cuenta de dónde se van las mayores partidas. Y sobre todo, y en especial, si empiezas a darte cuenta de que quitando las grandes partidas sigues teniendo un porcentaje muy alto de dinero que no sabes en qué se va, con más motivo todavía, te animo a que hagas el control mensual o semanal, como te sea más sencillo, de ingresos y gastos, para que sepas en qué te gastas cada cosa. Sí, es aburrido, sí, es poco sexy, sí, no es nada entretenido, sinceramente es un tostón, pero es lo único que te va a dar información de en qué te estás gastando para que puedas tomar decisiones de si tienes que tirar por esa senda o no tienes que tirar por esa senda. Hay cosas que para mí son innegociables y hay otras que pueden ser perfectamente negociables. Bien, esta parte, pequeño inciso, pequeña introducción para la parte personal, y ahora vamos a ver desde el punto de vista de empresa qué tienes que tener en cuenta para hacer ese presupuesto y para tener, bueno, pues toda la parte de organización de cara al 2024. Verás, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que hacer, o sea, volvemos a lo mismo de contarte verdad que veíamos en la parte de personal, pero aquí tienes que hacer exactamente los mismos. Analízalo, que ya estás en una empresa, aquí sí que tienes información sí o sí. Analiza los números en cuanto el número grande de cómo ha ido el año anterior, cuántos han sido los ingresos, es decir, ventas, y cuáles han sido los gastos, si tienes acceso a esa información. Si eres emprendedor es obligatorio, si eres empresario, alguien los tendrá. Así que intenta sacar esas grandes partidas, y este es un análisis cuantitativo, es decir, cuantificable de en qué sitios, de dónde ha venido el dinero y en dónde se ha ido el dinero. Que tendrás las grandes partidas, que han sido sueldos o a nivel de gastos. En ingresos está claro que la mayoría de las ocasiones serán por ventas de diversa índole, productos, servicios y tal. Cuanto más información, más nivel de detalle tengas, más fácil va a ser que puedas construir tu presupuesto del siguiente, del año en curso, en este caso, el 2024. Así que si no tienes tanta información desglosada, por lo menos ten las grandes partidas tanto de ingresos como de gastos. Y después de esto, me gustaría que hicieras otro análisis que la mayoría de la gente se le olvida hacer, que es el análisis cualitativo. Y en el análisis cualitativo, ¿qué es lo que tienes que ver? Bueno, pues tienes que ver qué has hecho bien, qué has hecho excepcionalmente bien y qué has hecho mal. ¿Qué cosas no volverías a repetir? ¿Qué cosas te has equivocado?
yo qué sé, empezaste a trabajar con un proveedor y te ha ido mal, entonces ese tipo de tecnología no funciona, o pasaste demasiado tiempo en algo, o compraste una formación que no te ayudaba. Tienes que hacer ese tipo de ejercicio y de ahí te voy a pedir de este análisis cualitativo que saques y apuntes y te lo tatúes casi a fuego, qué 3 cosas de las que te han ido bien volverías a hacer sí o sí, porque crees que suponen una mejora diferencial respecto al año anterior, que esas 3 cosas que has hecho te han posicionado, me da igual que sea, por eso te he dicho que es cualitativo, a veces te posicionas desde el punto de vista de vender más o te posiciona como más referente o la gente contacta más contigo, tienes que ver un poco en qué línea aplica cada uno de ellos, pero sí que tienes que hacer que esas 3 cosas, dices, wow, estas 3 cosas, Marta, las quiero repetir sí o sí en este 2024, genial, apúntalas, pero también quiero que hagas el ejercicio, la inversa, ¿qué 3 cosas no quieres repetir bajo ningún concepto? Porque uno es un animal de costumbres y tiende a repetir bastante las cosas. Y en especial, los malos hábitos acaba uno recayendo y recayendo y vuelves a ellos. Si tienes apuntado en algún sitio, y póntelo ahí visible, qué no quieres hacer, para que cuando te surja esa situación recuerdes que por ahí no es, que por ahí te metiste en un buen lío, pues entonces es mucho más fácil que evites caer en ese tipo de situaciones. Así que ya tenemos el análisis cuantitativo de ingresos y gastos con el mayor nivel de desglose que tengas. Tenemos el análisis cualitativo de qué ha ido, qué has hecho bien, qué has hecho mal, qué 3 cosas sí que quieres repetir y qué 3 cosas no quieres repetir bajo ningún concepto. Y ahora vamos a ir más al detalle de cómo hacer el presupuesto. Y no me quiero meter muy en el fondo porque ya he hablado en el 2020, y al principio del podcast ya os conté cómo hacer un presupuesto. El año pasado hablé de cómo hacer un presupuesto en momentos de incertidumbre. Hola, ¿qué tal? Vivimos con la incertidumbre, seguiría siendo válido para este año, pero como ya sabes que al final la vida cambia o no cambia y aprende cosas diferentes, bueno, pues al final probablemente, aunque la base sea común, siempre hay algún matiz que te pueda aportar en una versión o en otra. Entonces, no voy a entrar muy al detalle en cada partida del presupuesto, para eso tienes los episodios anteriores, te los dejaré en las notas del podcast para que los tengas a mano, pero sí que me gustaría que hagas una serie de ejercicios sobre esos números que ya hemos sacado antes. Y por un lado está que con los números que tienes del presupuesto o sea, de tus ingresos del año pasado, decidas cuánto quieres crecer este año. Y entiendo que quieres crecer porque en un escenario en el que estamos, que los costes cada vez son más altos, no hay mucha más opción que no sea crecer. Así que decidas qué porcentaje quieres crecer respecto a las ventas del año anterior. Y además te voy a pedir que hagas un porcentaje realista. Es decir, si tú quieres crecer, que quieres crecer y que ves viable crecer, porque está claro que hoy uno quiere crecer el 200%, ¿bien es viable? No, pues entonces a lo mejor no es una cantidad que tienes que poner ahí. Pero si dices, bueno, quiero crecer un 25%, porque necesito incorporar una persona, voy a hacer esto, tal, vamos a crecer un 25%. Perfecto. ¿Ese es el porcentaje realista? ¿Ese es el optimista o ese es el pesimista? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque tienes que tener claro esos 3 porcentajes. Es decir, el realista, el que al final se va a configurar como tu objetivo, por el que vas a ir. Es decir, yo quiero ir a crecer un 25% y esto es en base a lo cual vas a configurar tu presupuesto, tus actividades, tu planificación, todo tu enfoque, toda tu estrategia. Genial, perfecto. Ese es el enfoque. Bien, y ahora, venga, un 25%, pero como yo voy a trabajar a foco, pim, pam, todos los días, ¿qué puedo conseguir más por encima de ese 25%? Es decir, ¿cuál sería ese crecimiento optimista y también cuál sería ese crecimiento pesimista? Esa cantidad que, que me puede ir fatal y que no voy a tener. Que a lo mejor yo quería un 25 y me quedo con un 10. ¿Y por qué te pido que hagas esto? Porque entre el pesimista y el optimista con el realista de por medio, vas a tener tu horquilla en la que vas a saber, bueno, la horquilla en la que te vas a mover de cara a establecer, bueno, tu crecimiento de cara a este año. Y esto también te va a ayudar para que veas con ese porcentaje de ingresos, con la versión pesimista, si tú cubres tus gastos. Y esto es un dato que tienes que saber, porque por mucho que a uno le guste vender mucho, a veces las cosas se tuercen, los proyectos se alargan, aunque hagas todo lo posible, no llegas, vale, perfecto. Pero si yo no llego, cubro gastos, porque una cosa es decir, quiero crecer un 25% y me quedo en el 20%, pero si crezco un 20%,
¿Sigo cubriendo mis gastos? Y esto es una información que tienes que tener, porque si no la tienes, si no eres capaz de averiguar si vas a cubrir tus gastos o no, te puedes encontrar en un problema muy serio. Y toda esta parte de organización, planificación y estrategia está para minimizar los errores, para minimizar los riesgos. Ya sabes que el riesgo cero no existe, siempre va a haber alguna cosa que no puedas controlar, pero cuanto más claro tengas por dónde puedes tener un problema y más sepas si me viene ese problema, cómo lo voy a poder resolver, menor impacto va a tener en tu vida, en tu organización y en tus ingresos. Bien, ya tenemos ese ejercicio de el escenario realista y pesimista y el realista, pesimista y optimista a nivel de cuánto es lo que quieres crecer el año siguiente, y también vas a hacer lo mismo con el presupuesto de gastos. ¿Cuál es el presupuesto que vas a hacer en base a personal, gastos de marketing, gastos de suministros, de alquiler de la oficina, lo que sea? Aquí vas a tener que también que contemplar, yo te diría que contemples, en este caso fíjate que el concepto cambia, ¿no? Porque el optimista es el me gasto menos, el realista es esto es lo que consigo y el pesimista es el que me gasto más. Aquí cambia bastante respecto al, o sea, se cambian las tornas, salvo el del medio, respecto al presupuesto de ingresos. Con esto ya vas a tener una foto, porque una vez que tengas el presupuesto de gastos y lo que piensas que se pueden incrementar o reducir, al final, si lo comparas con tu presupuesto de ingresos, te va a dar una visión del margen que puedes tener en tu compañía desde el peor escenario hasta el mejor escenario posible. Y eso te va a dar tranquilidad o te va a dar la posibilidad de corregir, si es que tienes que corregir algo, porque resulta que en el peor escenario posible o incluso en el escenario realista, con una cantidad de gastos que piensas que has reducido, sigues sin cubrirlo. Y ahí te vas a tener que pensar qué haces, qué reduces o cómo actúas. Se trata de tener cierta previsión. Para eso sirve esto de sentarse y hacer la labor de back office, que lo sé, da un poco de pereza, no te lo voy a engañar, pero al final te va a evitar tener muchos problemas. Yo llevo, bueno, la semana pasada estuve haciendo mi presupuesto personal y mi presupuesto de empresa, de 2 empresas, para el año 2024, para tener claro qué tengo que hacer, dónde tengo que ir y, bueno, controlar ingresos y gastos. O sea que no solo te lo cuento, sino que encima me lo aplico a mí misma. Vale, y ahora que ya tenemos esto, venga, vamos a la chicha. Pues ya hemos hecho el presupuesto, ya lo has dividido en partidas, ya lo has dividido como hayas podido, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo llevamos esto a la parte de planificación. Pero antes de que te vayas a la parte de agenda y empiezas a decir, guay, ¿cómo lo voy a hacer? Vale, me gustaría que ahora hiciéramos otro tipo de ejercicios, y es decir, vale, venga, yo voy a presupuestar que voy a crecer en ventas un 25%. Genial. Entonces, cómo quieres repartir esa cantidad global de ventas, ese 1,5 millones, esos 2 millones, esos 30 millones, esos 100.000 euros, depende de la cantidad que te estés planteando, cómo se va a repartir por cliente, qué porcentaje va, va cada cliente, si tienes 4 clientes importantes, esos 4 clientes, ¿qué se van a llevar? ¿El 80%, el 100%, el 90%, cada uno de ellos cuánto se lleva? Para que sepas, bueno, cómo lo quieres repartir, para que también tengas verdad respecto a tu dependencia de algún cliente en concreto y que, bueno, ya sabes que cuando dependes de un cliente acabas teniendo un riesgo porque si ese cliente se va tienes un serio problema. Bien, genial, acabas de hacer ese reparto por clientes, déjate siempre un colchón de un porcentaje X de clientes nuevos porque es tu obligación, ya lo sabes, si no, no sería yo decirte que tienes que buscar siempre clientes nuevos. Y después de hacer este ejercicio de analizar cuánto quieres vender por cada uno de los clientes, o al menos agrúpalos, si tienes muchos, agrúpalos de alguna manera. Vamos a hacer lo mismo, pero por tipología, lo que venda, servicios, productos, si son servicios, qué tipo de servicios, y si son productos, qué tipo de productos. Si tienes toda la información de contabilidad de costes de cuánto vendes por tipo de servicio y producto el año anterior, vuelve a hacer este ejercicio. Cuanto más detallado, más fácil va a ser, porque da trabajo sacar ese dato, pero luego sobre eso también se construye mucho mejor. Así que ya sabes que todo tiempo invertido en preparación es tiempo que ahorras en ejecución. Una vez que tengas claro todo ese dato de dónde quiero vender, con qué producto, y tienes a la vez, por otro lado, toda la parte de los clientes, ya vas a poder trazar tu plan de acción. Esto, si te fijas, se parece mucho a cuando te contaba cómo organizar un trimestre, ¿no? Cómo organizar un trimestre o un mes de trabajo. Es exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho manejar trimestres porque es una unidad de medida en el mundo de la venta quizás
más fácil y más realista, salvo que vendas cosas en el 1 a 1, pero a 3 meses tienes una visión bastante más global y te da un margen, sobre todo si el periodo de decisión de compra de lo que tú vendes se alarga, te da más información que en un solo mes. Así que con esta información ya vas a poder hacer el matching entre qué es lo que quiero vender, a quién se lo quiero vender, y entonces tendrás que empezar a mirar cómo puedes hacerlo, si puedes hacer venderle más de una cantidad, si tienes que venderle a un cliente que no le vendías otra cosa, venderle eso ya vamos a ir después a la parte de estrategia. Y esto mismo que hemos hecho a nivel de tener claro dónde lo vamos a vender y con qué, quiero que también hagas esa parte de qué vas a necesitar para vender todo esto, porque al final hay que invertir para vender. Vas a necesitar más personal, vas a necesitar materiales de apoyo, vas a necesitar organizar algún desayuno de trabajo, vas a necesitar repartir muestras, vas a necesitar hacer pruebas de concepto y por lo tanto son horas de personas que se van a invertir ahí. Tienes que tener claro qué es lo que vas a necesitar. Y a nivel de gastos, pues eso, de transportes, las comisiones, todo lo que necesites tener en cuenta para saber, oye, que si quieres llegar ahí, esto es lo que vas a necesitar y eso es lo que vas a tener que invertir. Así vas a tener siempre la foto completa de la realidad y no te vas a estar engañando, porque si tú quieres vender más, vas a tener que dedicar más tiempo y más recursos. Esto es, lo siento mucho, esto es una realidad. Quien piense que se puede vender más sin dedicarle más tiempo, más recursos o recursos más cualificados y más formados, está cometiendo un error, porque es imposible, lo siento mucho. Hay que invertir para vender. No se vende solo, no se despacha, incluso despachando hay que tener cierta cantidad de saber cómo invertir, porque tienes que tener el producto detrás. Vale, perfecto. Y ahora nos pasamos con todo esto que hemos hecho, pero antes déjame, bueno, no, lo voy a contar después. Con todo esto que hemos hecho, vamos a ver, ya tenemos claro qué vamos a vender, dónde, e incluso te diría que cómo. Ahora lo que vas a hacer es llevarlo a, genial, en base a esto y a la estacionalidad de tu negocio, porque hay negocios que son claramente estacionales. Tienes más pico en verano, más pico en invierno, o hay algún mes que es más tonto, por lo que sea. Vale, ¿cómo vas a repartir? ¿Cuál es tu estrategia de repartir esos ingresos a lo largo de los 12 meses? Teniendo en cuenta que no va a ser lineal, sino que habrá meses, a lo mejor enero es más tonto, y resulta que junio es más alto, agosto vuelve a ser un poco más bajo, pero de repente septiembre es mucho más alto, noviembre también, diciembre. Vas a tener que tener un poco claro cómo funciona a nivel estacionalidad tu negocio. Y de ahí vas a repartir esos meses de manera que vas a poder ver qué meses, con la cantidad de ingresos que has decidido en base a todo este ejercicio que has hecho, que vas a obtener, vale, en qué meses estoy cubriendo gastos, en qué meses no estoy cubriendo mis gastos, para que puedas hacerte una idea de cuál es ese colchón de tranquilidad que vas a necesitar, porque a nivel de empresa también es bueno tener un colchón de tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay periodos de decisión de compra que se alargan, hay clientes que pagan tarde, mal y arrastro, y tienes que tener una cierta holgura, una cierta cintura para poder superar de manera, bueno, ágil y sin dolores de cabeza estas situaciones. Así que a nivel de empresa se recomienda entre 3 y 6 meses de colchón de tranquilidad. Quizás 6 meses sea mucho, pero 3 meses o 6 meses sea más difícil de alcanzar cuando estás empezando, pero 3 meses es lo mínimo, porque en 3 meses muy mal se te tiene que dar la cosa si no estás vendiendo, pero mucho mejor desde luego 6 meses. Así como desde el punto de vista personal tiene que ser 1 año, 12 meses, desde el punto de vista de empresa, con 3, 6 meses más que de sobra para poder por lo menos tener cierto margen de maniobra. Y después, una vez que tengas claro qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, bueno, pues organiza tu agenda. Empieza a cerrar tu primer mes de visitas con esos clientes a los que quieres contarle tal y tal cosa, y empieza a hacer el borrador de cómo quieres que sea febrero y a quién quieres contarle cosas en marzo. Y por favor, todos los días, todos los días, resérvate hueco para puerta fría, para hacer seguimiento, tanto de oportunidades como de acciones, como de personas a las que hayas contactado, como de seguir persiguiendo a la gente que no te ha respondido a alguna propuesta. Esto es algo que tienes que hacer de manera sistemática todos los días. Y luego, cada semana, cada 15 días, depende de cómo lo vayas viendo, depende de cómo sea tu negocio. Aquí no hay ninguna regla escrita. Hay algunos sitios en los que se hace por mes, otros se hace una revisión light por semana y se hace una más profunda por mes, depende de cómo sea. Ahí ya es cuando vas a mirar cómo vas
respecto al presupuesto que te habías marcado. ¿Cómo voy? Oye, pues mira, en esta semana he hecho tantas acciones y aquí tienes que hacer la parte cualitativa y cuantitativa. Yo no soy muy partidaria de medir a las personas por el número de reuniones que hacen o por el número de llamadas que hacen. Por Dios, yo ya he pasado por esto. No se trata de eso, no se trata de cantidad, se trata de calidad. A veces es mejor hacer 3 llamadas a 3 clientes y dedicarles todo el tiempo, toda la preparación previa y toda la atención a esas 3 llamadas, que van a ser más productivas que 30 sin saber a quién estás llamando, cómo le estás contando o simplemente por tener un número con el que llegar a una reunión y decir he llamado a 30. Básicamente hay que buscar el equilibrio entre trabajar, por favor, que como comerciales tenemos que dedicarnos horas a la prospección, a la formación personal, profesional, y desde luego a hacer seguimiento y a buscar nuevos clientes. Así que sí, que hay que dedicarle horas, sí, que hay que estar mandando correos, sí, que hay que estar haciendo llamadas, pero bajo mi experiencia de 30 años vendiendo, medir a la gente por el número de llamadas, salvo que es una persona que se dedique solo a eso y que se dedique a contactar y a buscar contactos, o que esté haciendo puerta fría, entonces tienes que de alguna manera verificar que está trabajando. Pero si no es así, yo medir a las personas por el número de llamadas que hacen me parece una pérdida de tiempo, francamente desmotivante, y que además lo que consigues es que la gente acabe mintiendo y se invente reuniones o se invente llamadas, porque eso al final no va a ningún sitio. Cuando hagas estas reuniones de seguimiento y de control, si trabajas con varios comerciales, por favor, y esto es lo quería unir con lo que te contaba antes, ¿no? Mira, el pan para todos no funciona. Y te lo digo yo, que he sufrido en mis propias carnes el que hayan aplicado el pan para todos, es decir, de si lo han hecho todos mal, te están echando la charla aunque tú lo hayas hecho bien, y al final el que lo hace bien, y yo lo he vivido porque me ha tocado en algunas circunstancias, ser yo la que más estaba vendiendo, ser yo la que más estaba trabajando, la que más estaba aportando, la que más estaba promoviendo, llevarme como charla la misma charla que se llevan todos los demás. ¿Tú crees que a mí eso me motiva? Yo te digo que sinceramente, a ver, yo llevo la motivación puesta de serie, pero no me motiva en absoluto. Y hay que saber motivar a las personas. Las personas necesitan motivación. Los hay que llevamos la motivación puesta de serie y a pesar de eso tenemos malos días. Y oye, sinceramente, una palmadita en la espalda de que bien lo estás haciendo Marta, que bien lo estás haciendo Juan, que bien lo estás haciendo José, viene muy bien cuando lo estás haciendo bien. Así que procura que entender que no todos los comerciales son iguales, que cada uno necesita una cosa y la otra, que hay que valorar a las personas por el mérito y yo soy muy partidaria de la meritocracia, por el mérito y por el esfuerzo, por la dedicación, por cómo están trabajando y por los resultados, incluso aunque no haya resultados, por cómo están trabajando, si están trabajando bien, porque al final el resultado será una consecuencia inevitable del trabajo que están haciendo. Así que a la hora de hacer esas reuniones, no apliques el pan para todos, motiva a la gente, analiza cómo vas a incentivar a las personas para motivarlos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Yo sabes que bueno, he escrito varios artículos, he hecho varios podcasts hablando de la importancia de los objetivos y de no jugar con los objetivos de los comerciales, porque el sueldo fijo en un comercial suele ser muy bajo y lo que merece la pena es el variable y las comisiones. Así que, por favor, no juegues con eso. Cuando alguien lo ha hecho, ha trabajado y lo ha vendido, se lo tienes que pagar, punto, porque si no, no tendrías esos ingresos. Así que procura aplicar siempre esta parte de saber gestionar a tus comerciales, saber motivarles y sobre todo hacer todo este ejercicio, ya con esto resume el podcast que creo que se me ha ido un poco de tiempo, es aplicar toda esta parte de ejercicio de análisis de cómo fue el año anterior, cómo quiero que vaya, cómo puedo prever o prevenir que tenga una mala situación o cómo puedo paliar si me viene esa situación, si ya estaba preparado, y que empieces a trabajar con un escenario de organización a 1 mes vista o a 2 meses vista. Esa es la única manera de garantizar que vas a cumplir el objetivo. Eso y premiarte, y si eres tú el que es emprendedor y estás consiguiendo tus objetivos, premiate. Porque a veces hablo, voy a ponerme en primera persona desde el punto de vista de a una empresa cómo te tiene que cuidar y tú como emprendedor, ¿cómo te premias? Yo me premio, ¿eh? Yo como emprendedora y como empresaria me premio cuando consigo mis objetivos, porque es parte de mi automotivación y mi premio puede ser, oye, pues mira, me voy a ir a comer hoy a un sitio estupendo o mira, me voy a comprar
otro colgante de Pandora y me lo pongo en mi Charm, o directamente, pues mira, me voy a premiar hoy con un paseo al sol, tomándome un café o leyendo en un libro en una cafetería que me guste. Hay mil maneras de premiarse, pero premiate por hacer las cosas o por conseguir resultados, y por cada logro que tengas, premiate acorde al logro que hayas conseguido. Y nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio por un 2024 lleno de éxitos, de abundancia, de buen hacer y de mucha salud y buenos momentos. Hasta la próxima.